cómo Jesús pronunciaba su propio nombre hebreo, porque el nombre Jesús es un nombre en español, y Jesús no hablaba español, el español ni siquiera existía en esa época. ¿Cómo Jesús se llamaba a sí mismo? ¿Cómo le decían sus familiares, sus amigos en la Galilea del siglo I? ¿Cómo lo llamaban a él? Lo que vamos a hacer en este video es que vamos a hacer un análisis con puntos de vista lingüísticos, documentación, con arqueología, y vamos a determinar cómo muy seguramente Jesús decía su propio nombre. Lo primero que quiero que ustedes sepan es que en la tradición judía nosotros nos referimos a esta persona como Yeshu. Hay personas que creen que el nombre Yeshu es un nombre despectivo, pero no es verdad. Lo dicen porque hay un acrónimo que es Yemach Shemo Vezichro, que es como un acrónimo que hicieron con el nombre Yeshu, que es borrado sea su nombre, pero la verdad es que ese acrónimo fue creado después. Ese acrónimo es posterior, no me voy a meter en ese tema, pero las fuentes son posteriores. El nombre Yeshu, de por sí, en esencia, o sea, de entrada, no es una forma despectiva de referirse a Jesús, o sea, en principio. Ahora, la razón por la que estoy haciendo este video es porque a nuestra página Filosofía Judía vienen personas que son del cristianismo mesiánico, cristianismo de raíces hebreas, cristianismo, ¿saben? Netzaritas, todas estas ramas de cristianismo disfrazado de judíos. Y lo que tratan de hacer es empujar una narrativa que simplemente es errónea. Lo que tratan de hacer es decir que el nombre de Jesús original es un nombre teofórico. Que es un nombre teofórico, los que no saben, son los nombres que tienen el nombre de Dios inscripto en él. Por ejemplo, Daniel, ¿sí? El nombre El es Dios, entonces Daniel o Israel. Entonces lo que tratan de hacer en el cristianismo de raíces hebreas y todo esto, es decir, que el nombre, ellos tratan de decir que el nombre de Jesús es Yehoshua o Yahashua. Y así como que tratan de hacer Yeho, como esa, tratar de poner el nombre de Dios en el nombre de Jesús, y eso es totalmente erróneo. Ese teoforismo, ¿sí? El nombre teofórico, no estaba en el nombre de Jesús, y eso es lo que vamos a explicar en este video, porque siempre me llegan con esa narrativa y pues creo que ya llegó la hora de aclarar el tema. Lo primero que quiero que determinemos es ir en reversa. Jesús es en español, que así las personas lo conocen donde ustedes están viendo este video. Pero, ¿de dónde viene este nombre? Jesús es una forma fonética de este nombre en pantalla, Yesous. Yesous es la forma en la que se menciona a Jesús en el Nuevo Testamento, porque les recuerdo que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y así es como aparece en los textos del Nuevo Testamento, como Yesous. Pero ¿qué pasa? Que la primera letra, la iota en griego, tiene una equivalencia al latín. La I, que también tiene otra forma, que es una J. Hoy en día suena como J, pero históricamente la J ha tenido una transformación fonética. Antes no sonaba como una J. Por ejemplo, en español medieval sonaba como una J, como una J. Lo sabemos porque hay un idioma llamado ladino, que es judeo-español, que conserva un idioma, un español muy similar al español que se hablaba en la Edad Media. Y, por ejemplo, hay una canción que los que conocen música en ladino, que es Morenica. Morenica mi meia. Bueno, el punto es que ahí dicen el hijo del rey, no dice hijo del rey, dice hijo del rey. O no dice mis ojos, sino mis hoyos. Y así se pronuncia, es un idioma que es un dialecto, ¿sí? Que se habla en ciertas zonas de Turquía, ciertas zonas de Grecia. Pero el punto es que la J tuvo su transformación a sonar J hoy, pero antes sonaba como una I. Por ejemplo, Jerónimo es Hieronymus, aunque antes, bueno, Hieronymus creo que en latín lo ponen con H a veces, pero por ejemplo, en inglés la I tuvo otro rumbo, empezó a sonar como una Y, por eso en inglés dicen Jesus y no Jesús. Si me hago entender, el origen es la iota. Entonces, lo que hay que analizar es este nombre, Yesous. ¿Dónde está el nombre Yesous? Yesous es un nombre que aparece en los textos de la Biblia traducida al griego. Los que conocen, hay un texto llamado la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción al griego que se hizo de la Biblia hebrea. Y en la Septuaginta hay dos, digamos, formas en las que aparece el nombre Yesous. Este es Yesous. Y en la Septuaginta, cuando traducen el nombre Yehoshua, que es Josué, ponen Yesous. Y también cuando traducen el nombre Yeshua, que es Jesús, se puede decir, también ponen Yesous. O sea, el nombre Yesous al griego es cuando traducen o Yehoshua o Yeshua. Entonces vamos a analizar ambos. Les doy ejemplos
En Éxodo 17:10 vemos Josué, ¿sí? Yehoshua, Yesous. En Números también Josué, Yehoshua, Yesous. Y otros ejemplos, de hecho el libro de Josué mismo, en la Septuaginta se llama el libro de Yesous. También vemos que es Josué. Ahora, quiero mostrarles algo interesante que también tiene variaciones. El nombre Yehoshua, esto es acá tienen la fuente, el que quiera revisar, esto está en la Exapla de Orígenes. Orígenes tiene también, hay veces se ve variaciones del nombre, hay veces Yesoy, puedes ver acá, Yesoy le quita la sigma al final, acá le pone una ni, que esta es la traducción de Aquila y de Símaco. Aquila y Símaco tenían variaciones y no era Yesou, no era Yesous, sino Yeson o Yesoy. Pero la razón por la que les muestro esto es porque ustedes pueden ver que ninguna de las variaciones tiene una A al final, no tiene una alfa, no es Yesoa, no es Yeshua ni es Yehoshua, sino es Yesoy o Yesous. Es un dato interesante para que vean que al final no pusieron una alfa, es decir, la A no la ponían al final. Es un dato interesante. Quiero que, dijimos, el nombre Yesous aparece cuando es o Yehoshua o cuando es Yeshua. Quiero mostrarles unos ejemplos. En Esdras 2:2, cuando ponen Yeshua sin Hey, ven que ahí no tiene la letra Hey, a diferencia de acá, Yehoshua, que a propósito, este nombre Josué, Yehoshua, no tiene una vav al final, sino que es con segol, pero en fin. El nombre Yeshua también lo ponen como Yesous, Esdras 2, Nehemías 7. Acá es una variación que vi que acá no pone la sigma final después del Y, pero en fin. En Segunda de Crónicas 31:15, etcétera, etcétera. Hay varios ejemplos donde ustedes pueden ver que la traducción griega, cuando ponen Yesous, se puede referir o a Yehoshua, como Josué, o a Yeshua, como Jesúa. Entonces, ¿cuál de los dos es el personaje en cuestión? ¿Sí? Este personaje del siglo I, en el que se inventaron toda una idolatría, ¿cuál de estos dos nombres es? Lo que quiero mostrarles, que también es un dato que me parece interesante recordar, es que el nombre original de Yehoshua, de Josué, no era Yehoshua, sino que era Oseas, Oshea. ¿Sí? Esto está en Números 13:16, que a él en griego lo ponen Ause, ¿sí? Ause, de hecho. Entonces, solo para que recuerden que incluso la versión Yehoshua tiene una versión previa que es Hoshea, para los que recuerden. Dicho todo esto, lo que hay que determinar ahora es cuál era el nombre de este personaje en este periodo histórico, si era Yehoshua como Josué o Yeshua sin la letra Hey. Y como ustedes sabrán, en toda sociedad y en toda cultura hay nombres que se ponen de moda, depende del periodo histórico. Por ejemplo, hoy en día en Israel, hablamos hebreo, es un país que se habla hebreo, los nombres más comunes, si ustedes entran a, digamos, las listas de los nombres más populares entre los bebés, las últimas décadas, son nombres como Ori, Noah, Mayan, Tal, como nombres cortos relacionados con la naturaleza. Entonces, esos son los nombres comunes de este periodo histórico. Hoy en día es muy raro, o sea, yo no conozco y dudo que existe este tipo de nombres que alguien le ponga a su hijo Yehotzadak, Yehoyachin, Yehizkiyahu. Si me entiendes, esa forma de nombre son nombres hebreos, pero pertenecen a otro periodo histórico, siglo 7, 6, 8 antes de la era común. Esto son nombres característicos de esa época, porque la forma Yeho, si saben, como que son nombres teofóricos, como habíamos dicho, son característicos a otro periodo histórico. Para el siglo I, ¿cuál nombre es más característico? O era más característico, Yehoshua o Yeshua. Lo que quiero mostrarles a continuación hice una amplia búsqueda de documentación arqueológica de cuál era el nombre común que se encontraba, si Yehoshua o Yeshua. Y la verdad es que el nombre Yehoshua no encontré casi documentación. Arqueológicamente solo encontré 2 muestras y son del siglo III. Es decir, ya se separa del personaje en cuestión. Les muestro acá. Este es el epitafio de Azar ben Yehoshua. Acá pueden ver Yehoshua. Pero esto es del siglo III. Como que hay un desfase temporal. Otro es la tumba de Rabbi Yoshua Bar Levi, que nuevamente acá se puede ver Yehoshua, pero también es del siglo III. Entonces, y la verdad no encontré más. No encontré más de toda la documentación que busqué y hice una buena búsqueda, sí, eso espero. El único que encontré del siglo I que tiene el nombre Yehoshua, ni siquiera tiene el nombre Yoshua, y es este. Este es del siglo I y dice Oseas, Hoshea, no tiene Yud. Han discutido si esto es una Yud, como esta marca, y se ha determinado que no es una Yud. Acá puse la bibliografía para que quieran corroborar. Entonces, lo que se puede determinar es que en el siglo
I no era muy común el nombre Yehoshua. Hay ciertas documentaciones de personajes específicos y que son más trazando y pasando al siglo II. También personajes del siglo II como Rabbi Yoshua ben Haniná, Rabbi Yoshua ben Karja, Rabbi Yoshua ben Perajiá, por ejemplo, que se menciona en el Talmud también en relación a este personaje, pero que históricamente tienen un desfaz más hacia el siglo II. Pero si uno mira la documentación del siglo I, uno encuentra muchas documentaciones, muchas muestras arqueológicas que el nombre Yeshua sin Hey era mucho más común. Les doy acá muestras. Yeshua Bardostas, Yeshua sin Hey, Yeshua Bardostas. Otro ejemplo, Shimon Yeshua sin Hey, no tiene Hey. Otra fuente, Shimon Bar Yeshua, tampoco tiene Hey. Y todos estos que hemos visto hasta ahora son del siglo I. Este es Yehuda Bar Yeshua, tampoco tiene Hey. Este para mí es un garabato muy difícil de entender, pero dice, lo que sí se ve es que no tiene una Hey, ¿sí? Yeshua Bar, acá discuten si dice Bar Matai. Matai es como Mateo, ¿sí? Las personas creen que Mateo se llamaba Matitiao, se llamaba Matai, ¿sí? Así están las fuentes más antiguas. Así lo trae Euting, que es puede que diga Matai, aunque también él trae la opinión de Klein, que quizás aquí dice Nitai, pero el punto es que es Yeshua sin Hey. Y hay un sinfín de muestras más, hay muchas más, simplemente traje estas para resumirles, pero el nombre común para el siglo I no era Yehoshua, sino Yeshua. Por eso es muy sensato pensar que nuestro personaje en cuestión, que si escribió en el Nuevo Testamento Yesous, y hay dos opciones, si es Yehoshua o Yeshua, por la amplia estadística, parece ser que era Yeshua, no Yehoshua. Entonces, esto con la letra Hey, o sea, muy posiblemente queda descartado. Es más, quiero mostrarles dos muestras arqueológicas que a mí me parecieron súper interesantes, que estas son también del siglo I, y les leo, dice, Yaakov bar Yosef, agio de Yeshua. Dice, Yaakov, Jacob, hijo de José, de Yosef, hermano de Yeshua. Nuevamente, sin Hey. Y lo que me llamó la atención es que el nombre de los personajes, Jacobo, hijo de José, el hermano de Yeshua, se parece a cierta familia en periodo histórico. Y acá lo escriben sin Hey, Yeshua. Y hay otra muestra que también llama mucho la atención, y esta me llamó aún más la atención, que acá escribieron Yeshu y luego escriben Yeshua bar Yosef, como Yeshua hijo de Yosef, ¿sí? De José. Pero escribieron Yeshua bar Yosef. Entonces me parece interesante que también en una inscripción, que esto parecen grafitis de la antigüedad, ¿sí? Pero esto es una tumba, ¿sí? Acá está la fuente, el que quiera corroborar, etc. Entonces, me parece muy interesante que a nivel histórico, el nombre común de esa época de Jesús era Yeshua. Es más, era un nombre tan común que incluso Barrabás se llamaba Jesús. Solo piensa, el Nuevo Testamento menciona a muchos otros Jesuses, ¿sí? No solo a Jesús, el personaje principal, pero incluso Barrabás, el malvado, se llamaba Jesús. Esto es algo que la iglesia trata de omitir, que esto les muestro en Mateo 27:17. Si ustedes abren sus Biblias, ustedes van a ver que ahí mencionan a Barrabás. En el versículo 16 menciona a Barrabás, pero no dicen que se llama Jesús. Pero hay muchos manuscritos del mundo antiguo. Acá puse solo algunos, variación de la familia 1, ¿sí? Minúsculo 700. Hay otras que ahí ponen, ¿sí? Jesús Barrabás, Jesús Barrabás. Y esto es algo que la iglesia trató de editar porque ellos no querían mostrar cómo Jesús tiene el mismo nombre que el malvado, ¿sí? Como el dios, el ídolo de ellos, no lo quieren relacionar con el malo. Entonces, y esto a propósito, esto no lo digo yo, esto lo dice Orígenes en su comentario a Mateo 27:17. Lo que tenemos es el texto en latín, pero les leo en español. Dice: tenías entonces un preso notable que llamaban Barrabás. Cuando se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién queréis que os suelte, a Jesús Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que en vida le habían entregado. Y aquel comentario de él: no figura en muchas copias que a Barrabás se le llamaba también Jesús, y quizás con razón, para que el nombre de Jesús no se asocie con ninguno de los malvados. O sea, acá Orígenes nos está diciendo, no están muchas copias, hay copias que lo tienen, sí, que son de hecho copias de la zona de Keisaria, pero en fin. Pero hay copias que lo tienen y está bien que lo omitieron porque, o sea, está bien que editaron el Nuevo Testamento, ¿sí? Que la iglesia lo manipule para que no comparen a su ídolo con esta persona.
Hay otro también, el Scholium. Scholium es como unas notas que están en los textos, ¿sí? Como notas de lado. El Scholium del Codex Vaticanus 354, que dice, encontrando, esto es un Scholium que es como el siglo X, no se sabe con certeza quién lo escribió, si Atanasio de Antioquía o Crisóstomo, pero el punto es que dice que encontrando algunos manuscritos descubrí que incluso Barrabás era llamado Jesús. Entonces era un nombre común de la época, ¿sí? Yeshua era un nombre bastante común. De hecho, también en el Codex Vaticanus, esto no lo agregué acá, pero en el Codex Vaticanus, antes del nombre Barrabás dice Ton, como Ton Barrabás, como si hubieran eliminado el nombre Jesús. Entonces, solo para que lo sepan, era un nombre común. Barrabás tenía el nombre de Jesús. Simplemente que la iglesia, obviamente, editó sus propios textos. Y esto ha hecho a lo largo de la historia para tratar de enmendar todas estas cosas y así ponerle a las personas, implantarle una idea totalmente distorsionada de lo que ocurrió. Y a propósito, de modo en que el nombre Yeshua era común en el siglo I, hay nombres que no eran comunes. Uno de estos nombres que no eran para nada comunes era el nombre Shaul, o Saúl, o Saulo. Este no era un nombre común. El nombre Shaul o Saulo, por eso, al parecer, es una invención que se hizo en Hechos Apóstoles. Pablo, él firmaba sus cartas como Paulus. No se llamaba, nunca firmó, incluso escribiéndole a otros judíos. No firmó como Shaul ni como Saulo, sino como Paulus. Por eso se estima que el autor de Hechos Apóstoles, al inventar el nombre Saulo, es para hacer parecer a Pablo como un judío más piadoso, como un judío más seguido, más hebreizado. Pero totalmente, una persona totalmente helenizada, nada de entendimiento de los pensamientos fariseos, nada que ver. Tenemos un video de eso, de hecho. Pero el punto es que solo era un dato curioso para que vean cómo, sabiendo las estadísticas de nombres y esto, uno puede también determinar ciertas distorsiones históricas que han hecho como en esa religión. En todo caso, ya analizamos aquí que vamos en reversa, ¿sí? Jesús, así lo conocen las personas que nos están viendo pues en Latinoamérica, España seguramente, y bueno, donde estén que hablen español. Y Jesús es una transliteración, una versión fonética del nombre Jesús. Jesús es la forma que hay dos opciones, o es Yehoshua, como Josué, o Yeshua. Determinamos que muy seguramente es Yeshua, no Yehoshua. Entonces, todo eso de Yehoshua, Yahashua, todo eso descartado, nos vamos por la línea que es mucho más sensato a nivel académico, a nivel, o sea, racional, Yeshua. La pregunta es cómo se pronunciaba. Lo que quiero mostrarles a continuación es documentación que se toma como documentación histórica para determinar cómo se pronunciaban palabras en esa época. Esto es un pasaje del Talmud de Eruvin que dice que la gente de la Galilea que no eran cuidadosos con su forma de hablar, su Torah no perduró. O sea, como que se perdió. ¿Cómo así que no eran cuidadosos con su forma de hablar? ¿A qué se refiere? Se refiere a su pronunciación. Los galileos no pronunciaban bien las palabras, no pronunciaban las letras guturales. No sabían pronunciar guturales. ¿Sí? Y como vimos, el nombre Yeshua, la última letra es una Ain. Es una letra gutural. Ain es una letra gutural. Y en la Galilea no la pronunciaban. Otra documentación que se toma también como histórica es, bueno, en Moedim, ¿sí? No se puede permitir que la gente de Beit Shean, ni la gente de Beit Haifa, ni la gente de Tibonim pasen cerca del arca porque pronuncian Aleph como Ain y Ain como Aleph. Acá son lugares, Beit Shean, Beit Haifa, Tibonim, son lugares que están en la Galilea, eran los centros, digamos, galileos de judaísmo en la Galilea. Y acá lo que está diciendo es que las personas que viven de allá no se puede hacer que lean la Torá, porque en la lectura de la Torá ellos leían la Ain como Aleph y la Aleph como Ain, no sabían bien la pronunciación de las letras guturales. Otra cita, que esta es una cita aún más precisa, porque este es el Talmud que se hizo localmente, el Talmud Yerushalmi es un Talmud local, ¿sí? Y en Mavrim, ¿sí? No se toma como lector de la Torá, a nadie de Haifa, Beit Shean o Tivón, ya que leen la Het como Hei y la Ain como Aleph. Es decir, no pronunciaban, por ejemplo, la palabra acá, Hifnin, sino Hifnin, como no lo pronunciaban. O por ejemplo, no pronunciaban Osin, sino Osin, como que no tenían las letras guturales. Y esto es una muestra de que en la Galilea no pronunciaban la letra Ain. Así que el nombre Yeshua, la letra Ain del final, no la pronunciaban. Y paréntesis, esto no es mi opinión.
Esto fue también determinado por grandes eruditos de la academia, grandes historiadores, como quien más que nada más y nada menos que el doctor David Flusser, uno y quizás el mayor conocedor de judaísmo del Segundo Templo que hemos tenido, digamos, en el último siglo. Y él llega también a esta conclusión de que la Ain no se pronunciaba. Y por eso él llega a la conclusión de que el nombre Yeshua no se decía, sino se decía Yeshu. Y el nombre Yeshu es muy sensato pensar de que así decían los galileos, que ellos no decían Yeshua, porque ellos no tenían la gutural. Y por eso decían Yeshu, Yeshu o Yeshu, Yeshu. Así decían ellos. Y no solo él, hay otros historiadores que también han llegado a esta conclusión, como Yahim Yeremia, que él también llega a esta conclusión. En fin, recuerden que la Galilea tenía centros muy helenizados, tenía como que, y saben, en los idiomas occidentales no hay guturales y por cuestiones históricas es que la Ain no se pronunciaba. Es razonable pensar que no pronunciaban la letra Ain. Quiero que analicemos también otra posibilidad. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben cuál era el idioma que se hablaba en el siglo I en la tierra de Israel? Era el arameo, era el idioma común que se hablaba. Pues resulta que hay todavía en la tradición cristiana un tipo de arameo que se conserva, que es el arameo siriaco, es decir, un arameo levantino, que eso es próximo a la Galilea. Y en arameo siriaco hay textos que es como por ejemplo los textos de la Peshitá. Los que no saben, la Peshitá es una traducción que se tiene al arameo de la Biblia cristiana. La Biblia cristiana se escribió en griego y la Peshitá está en arameo. Entonces, ahí yo diría que tiene sentido analizar cómo se pronuncia el texto en arameo de la Peshitá. Entonces les voy a leer acá. Lo que quiero mostrarles a continuación es un versículo de la Peshitá para que analicemos cómo se pronuncia el nombre de Jesús en arameo. Pues ya que la población de la Galilea hablaban en arameo, entonces tiene sentido que analicemos el arameo. Que por paréntesis no tiene mucho que ver con el tema, pero este capítulo de Mateo es una invención total, es un relato fabricado, esto nunca ocurrió. Acá cuenta que los fariseos estaban en Shabbat, el día del sábado, en los campos. No tiene sentido, porque lo prohíbe, los fariseos no hacían eso. Esto está en la Mishnah, en el Tratado de Sotá, capítulo 5, no se podía traspasar el Trum Shabbat. No hay chance de que este relato sea real, es un invento que hizo el Nuevo Testamento para tratar de hacer quedar mal a los fariseos, pero en fin, quiero que lean conmigo. Lo que puse es la puntuación occidental, hay puntuación oriental, pero a mí me queda más fácil con la puntuación occidental de la Peshitá. Dice, Bauzavna mehaleg huwa yesho beshavta. Así se pronuncia, yesho. ¿Por qué yesho? Si ustedes ven, acá no tiene una vocal entre la shin y la ain. No tiene yeshu. No tiene yeshua. Entonces vemos que el mismo texto de la Peshitá en arameo no pone A, no dice Yeshua. Y ustedes van y le preguntan a alguien tipo cristiano oriental que tenga, que usen el texto de la Peshitá, que los hay, ¿sí? Como en zonas de Siria, etc. Ellos les van a decir Yeshua o Yeshua, no les van a decir Yeshua. Y es más, si juntamos 1 más 1 es 2, ¿eh? Si en arameo dicen Yeshua, pero la Ain no la pronuncian porque no se pronuncian en la Galilea de ese tiempo. Entonces no es Yeshua, sino es Yesho. Yesho. Es como Yeshu. ¿Sí? Porque hay una U. Yeshu. Así de simple. Tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces quiero mostrarles también que, como ustedes sabrán, el mundo árabe conquistó toda esta zona en el siglo 7, 8 en adelante. Y por eso es que estos grupos cristianos que tenían el arameo de la Peshitá quedaron rodeados de un mundo árabe. Y por eso es que vieron la necesidad de hacer diccionarios en arameo con transliteración en árabe y explicación en árabe. Lo que quiero mostrarles, este es acá tienen la fuente, ¿sí? Este es de Jacques Eugene Mana, que fue un clérigo que él hizo toda la transcripción, digamos, y hizo una fonetización también de cómo se pronuncian las palabras, cómo se deberían pronunciar. Este es el nombre de Jesús en arameo. ¿Y cómo lo pone en árabe? Así lo puse grande, ¿sí? Porque acá está un poco pequeño y si le hacía más zoom se distorsionaba. Pero lo que pone acá es que pone isu, pues la ain está al final, isu. Lo que me llamó la atención son 3 cosas. La primera es que él pone una sin en vez de una shin. Lo segundo es que él pone una alif con cursiva y no una ya. Y lo tercero es que
él no pone la vocal de la U. O sea, la A, no pone Yeshua, no pone Yeshua, no pone la A. ¿Sí? Y vemos que él pone vocales en el común de las palabras, pero acá no pone la A. Entonces, por eso vemos que incluso los eruditos que hicieron transliteraciones al árabe tampoco dijeron Yeshua, ¿sí? En árabe, a propósito, en el Islam Jesús tiene otro nombre que es Isa, nada que ver. Y lo que, porque, o sea, que el tema en cuestión es esta fonetización, ¿sí? Y por eso, lo que hemos llegado a la conclusión, y quiero empezar a resumir este video, lo que hicimos fue analizar los textos en griego, que, porque sí, el nombre Jesús viene del griego, y analizamos de la Septuaginta y sus variaciones con Aquila y pues Símaco, etc. Vimos que las posibilidades son dos, o es Yehoshua, como Josué, o Yeshua. Vimos luego, con documentación arqueológica, históricamente, estadísticamente, lo más probable, y tiene mucho sentido, y porque no hay desfases del siglo II o III en adelante, sino que lo más seguro es que se trata de que su nombre era Yeshua, sin Hey. Si seguimos avanzando, nos dimos cuenta que en la Galilea no decían la A, la Ain del final, entonces no pronunciaban la gutural. Y si seguimos avanzando, en el arameo vemos que tampoco dicen la A del final, entonces dicen Yeshu. Entonces, por eso tiene mucho sentido afirmar que el nombre se pronunciaba Yeshu o Yeshu y no Yeshua, y mucho menos Yehoshua o Yahashua y todas esas variaciones. Y por eso les digo yo, y miren, ya analizamos arqueológicamente ampliamente los 5 idiomas, o sea, una muestra lingüística amplia. Entonces, el mensaje que les digo yo, ¿sí? Para los cristianos, netzaritas y todo esto, cuando vienen personas a decir que el nombre de Jesús en hebreo es Yehoshua, ¿sí? El rabí Yehoshua de Nazaret. Falso, no es Yehoshua, no tiene una hey, no hay chance. O sea, hay que tener una imaginación demasiado forzada para pensar que es así. Dos, los galileos, al no pronunciar la y toda su familia de galileos, los discípulos, ¿sí? Los apóstoles, sus seguidores allá, ¿cómo lo pronunciaron? Con la forma Galilea, porque eran personas de la Galilea. Entonces, lo más sensato es realmente pensar que se decía Yeshu o Yeshu, y no, así lo pronunciaban. Entonces, ¿cómo Jesús pronunciaba su propio nombre? Muy seguramente Yeshu. Entonces, solo dejo este mensaje para que se ilustren un poco, para que entiendan que decir Yeshu, en mi opinión, es no solo muy sensato, sino muy acertado. Yo creo que si un cristiano quiere ser riguroso de cómo sus propios padres le decían, Yeshu es muy acertado. Entonces, hasta acá el video. Les envío un saludo desde Israel y alegrías.